a ver la ley de Fourier. Ok, el capítulo 8, conductividad calorífica y mecanismos de transporte de energía. Ok. En esta primera parte el libro dice qué es lo que se ve en este capítulo, ¿no? Okay. Simplemente es una introducción. En esta unidad o en este capítulo se ve solamente la conductividad calorífica, ¿no? No se toma en cuenta la convección, convección, radiación y difusión. Eso se verá más en otros capítulos. En esta parte vamos a ver solamente la conductividad. O sea, si yo les pido algún ejemplo, algo, solamente va a ser sobre el tema de la conductividad. Ley de Fourier de la conducción de calor. Se van a fijar ustedes que es muy parecida a la ley de Newton de la viscosidad. Aquí está la explicación del experimento que también hizo Fourier en este caso. Fíjense la similitud que hay. Tenemos dos placas que están separadas una distancia y. En el instante, o sea, antes del instante cero, antes todo está estacionario. La temperatura de la capa superior o de la placa superior es exactamente igual a la temperatura de la placa inferior, ¿no? Sólido inicialmente a la temperatura de su ser. Yo estoy hablando aquí de placa, pero vamos a hablar ya no de placa, sino de superficie, ¿ya? Una superficie aquí, otra superficie acá. Y este es un sólido. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La lámina inferior, en realidad no es la superficie inferior, se va a aumentar la temperatura bruscamente, rápidamente, hasta la temperatura T+1. ¿Okay? Calentamos. ¿Qué es lo que en el tiempo T igual a 0? ¿Qué es lo que va a ir pasando? Se va a ir conduciendo el calor desde la superficie inferior hacia arriba, en el sentido de las 10, digamos, ¿no? En ese sentido, va a ir transmitiendo el calor por conducción y la temperatura va a ir aumentando. Ya en un tiempo grande, cuando se llega a un estado estacionario, ¿no? Se observa que hay una gradiente de temperatura. La placa superior, ¿no? O la superficie siempre va a estar en una temperatura T+0, ¿ya? Pero si vamos descendiendo, la temperatura va aumentando, ¿no? O al revés, si nosotros vemos desde la placa inferior hasta la superior, vemos que la temperatura desciende o va disminuyendo linealmente con respecto a la distancia, con respecto a Y. Entonces formulamos
en forma de ecuación vemos que el concepto de Q, que es el flujo de calor por unidad de área, es directamente proporcional al cambio de temperatura con respecto a la distancia. Y K es la constante de proporcionalidad que vamos a llamar conductividad calorífica. Si nosotros hacemos este experimento con otro sólido, con otro tipo de sólido, esta también se va a dar lo mismo, pero esta curva o la pendiente puede ser más pronunciada o menos pronunciada. ¿Por qué? Porque esta K es característica de cada material. Y aquí dice que también esta ecuación se cumple para líquidos y gases, ¿no? Siempre y cuando no haya convección ni radiación. ¿Qué quiere decir convección? En el caso de gases, etcétera, que no se muevan los gases, ¿no? Que no haya un movimiento convectivo que provoque, digamos, una alteración de la transmisión, y ya sea transmisión no solo por convección, no solo por conducción, sino por convección y radiación también, porque puede haber una fuente de calor externa que haga que esta recta se altere, ¿ok? En el caso de fluidos, o sea, líquidos y gases, ¿no? Por eso dice aquí, los mecanismos de convección y radiación se tratan en capítulos posteriores. Ok. Han visto que el experimento es bastante parecido al de Newton, pero en Newton se trata de la viscosidad. Ahora, aquí nosotros tenemos el flujo de calor por unidad de área que fluye en forma perpendicular, que se transmite en forma perpendicular en el sentido de la pieza. La placa o la superficie esta no tiene movimiento, solamente se aumenta la temperatura. Esa es la diferencia con la anterior, con la viscosidad, porque en la viscosidad teníamos una placa que tenía cierto movimiento, ¿no? Una velocidad constante en el sentido de las X. Por esa razón, podemos decir que esta transmisión, que este flujo de calor por unidad de área es un vector que puede ser en este sentido, o sea, X, Y, Z, puede transmitirse en cualquiera de las tres dimensiones, pero no hay una velocidad que la altere, como en el caso de la cantidad de flujo de cantidad de movimiento, de la densidad de flujo de cantidad de movimiento, que tenía, además del X, Y y Z, ¿no?
se indicaba también cómo se mueve, que podía moverse en el sentido de las X, Y y Z. Entonces había 9 componentes de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Pero en este caso, como esto no se mueve, solamente hay X, Y o Z, o sea que solo es vector, no tensor, como en el caso de la cantidad de flujo de la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros, siendo estrictos matemáticamente, indicando con Q sub Y a la densidad de flujo de calor, ya, densidad de flujo de calor, porque es cantidad de calor por unidad de área, es igual a, en sentido negativo, lógicamente, porque va disminuyendo la temperatura, K, que es la constante de proporcionalidad, y la gradiente de temperatura con respecto a la distancia. Esta en realidad es la ley de Fourier de la conducción de calor. ¿Sí? Aquí lo dice en términos literales. La ley establece que la densidad de flujo de calor por conducción es proporcional al gradiente de temperatura. O dicho de otra forma, más gráfica, el calor se desliza cuesta abajo en la representación gráfica de la temperatura frente a la distancia. Bueno, la ley de Fourier. En un medio isótropo en el que la temperatura varía en las 3 dimensiones del espacio, se puede escribir una ecuación análoga a esta, pero para cada una de las 3 direcciones de coordenadas. Es lo que les decía. La conducción puede ser en el sentido de las X, en el sentido de las Y y en el sentido de las Z. Entonces es un vector que tiene 3 componentes. Y cada vector está definido por la gradiente, en este caso una derivada parcial, la variación de la temperatura solo con respecto al espacio X, ¿no? Igual aquí, es Q sub Y es igual a menos K por la variación de la temperatura con respecto a las Y, y aquí Q sub Z igual a menos K, la variación de la temperatura con respecto a Z. O sea, son 3 componentes de la velocidad, de la densidad de flujo de calor. ¿Okay? La representación de este delta sobre delta X, delta sobre delta Y, ustedes ya conocen por matemáticas, se representa por este operador. Este operador que tiene un nombre en la matemática que en este momento se me fue. Bueno, no, ustedes ya conocen este término, pero representa a delta sobre delta X, delta sobre delta Y. Para no escribir todo esto, simplemente es una notación. Esta es una notación, una forma de escribir. Cada que vean esto, ustedes reemplazan por todo esto nada más, ¿no? O sea que es la ley tridimensional de Fourier. Bueno, aquí lo explica en forma literal lo que constituye esa
esa ecuación. Bueno, aquí hay algunas explicaciones. Así como teníamos nosotros en la viscosidad, que era la viscosidad dividido entre la densidad, ¿recuerdan? Era la viscosidad cinemática. Nosotros tenemos aquí la difusividad térmica, alfa, que se define mediante la siguiente expresión. La conductividad dividida entre la densidad y dividida entre el calor específico de la sustancia, ¿no? Entonces, y se tiene esta difusividad térmica, ¿ok? Es otro término, ¿no?, que ustedes tienen que conocer. Ok. A partir de este momento, en realidad, esta es una lectura que tienen que hacer para familiarizarse con las unidades, Aquí, aquí hay unos pequeños errores por falla de escaneo. Obviamente, esto es centímetro cuadrado, centímetro a la -2, que tienen que corregir. Aquí igual, ya. Y bueno, todo lo demás está explicado ahí en distintas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Ustedes lo pueden ver. Y aquí hay valores de conductividad para varias sustancias. El benceno, por ejemplo, a distintas temperaturas. Aquí, por ejemplo, el benceno, al aumentar la temperatura, disminuye su conductividad. Tenemos otros, el agua, pero ¿qué pasa con el agua? El agua va aumentando la temperatura de 20, 60, 100 y la conductividad va aumentando también. Eso es característico de cada sustancia. ¿Okay? Bueno, aquí simplemente es una conversión de las unidades que ustedes pueden revisar. Aquí tenemos valores experimentales. Ok. Ahora sí, yo les voy a dejar dos preguntas. No sé si he adelantado para el anterior caso, o sea, para el capítulo 1 y para el capítulo 2 he adelantado. Voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a recordar un poco el anterior capítulo 1 y vamos a juntar los dos. Y yo les voy a hacer una pequeña pregunta la verdad que no me acuerdo si ya hice esta pregunta para el primer capítulo. No tenemos tareas pendientes, ¿no? No, ingeniero. No hay ninguna, ¿no?
Entonces vamos a hacer una en una sola, o sea, una sola en los dos capítulos, ¿no? Y la pregunta es la misma prácticamente para los dos capítulos. Y esto lo voy a pasar también por la plataforma, ¿no? En realidad lo voy a redactar bien, pero ¿cómo se determina experimentalmente la viscosidad en el primer caso de, por ejemplo, de líquidos, ¿ya? ¿Y cómo se determina la conductividad de sólidos y líquidos experimentalmente? Entonces ustedes van a hacer una pequeña investigación y la tarea me la presentan la próxima clase, que es el lunes. Pues, entonces, hasta el lunes me voy a dar plazo para que me respondan esta pregunta. Es una tarea individual, ¿no? O sea, cada uno tiene que responder. Pueden hacerlo a pulso o, digamos, manuscrito y le sacan un escaneo y si no pueden escanear una fotografía, pero bien clara para que se pueda leer bien. O pueden escribirlo también en Word, ¿no? Pero pongan su nombre completo en cada una de las hojas, ¿ya? Si son 2 hojas, en las 2 tiene que estar su nombre. Y el archivo, ya saben, el archivo con el que suban, pongan, por ejemplo, esta va a ser la tarea 1, ¿ya? Tarea 1. Esta tarea 1, van a poner, por ejemplo, tenemos aquí Alejandra Casta Yucra Daza, ¿no? Entonces, el nombre del archivo con el cual van a subir a la plataforma sea, por ejemplo, Yucra. Si es que hay más con el mismo apellido, pueden poner Yucra Daza Tarea 1. No solamente Tarea 1. Eso es porque si no yo tendría que cambiar el nombre porque yo todo lo pongo en un file, en un archivo. Todos sus trabajos en un archivo. Entonces, si pongo tarea 1, todos van a tener como tarea 1. Entonces tendría que ir cambiando los nombres, ¿no es verdad? Para evitarme ese trabajito, yo les pido, por favor, que pongan Yucra, tarea 1, por ejemplo, Miranda, tarea 1, Mancilla, tarea 1, así. ¿Listo? Con eso es suficiente. Ingeniero, una consulta. La primera pregunta era ¿cómo se determina la viscosidad? Sí, la Por favor. viscosidad de líquidos. La viscosidad de líquidos experimentalmente. Muchas gracias, ingeniero. Ok, va a salir las 2 preguntas como tarea en la plataforma. Ok. Pero ustedes ya saben, ya estén investigando en este momento, ¿no? Eso sería lo que lo que tengo preparado para hoy. La próxima clase vamos a continuar con esto y vamos a seguir adelante, ¿no? Poco a poco. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna consulta.
Ingeniero, Sí. buenos días. Una pregunta. Esta clase grabada lo sube a la plataforma, ¿verdad? Sí, me voy a hacer ayudar cómo se sube, todavía no lo entiendo muy bien, porque es bastante larguito, entonces de alguna forma me están ayudando para todas mis clases, las voy a subir de una manera lo más cómoda posible para ustedes. Ya vamos a, voy a ver cómo puedo subirlas. Todavía, si no hay, si todavía no encuentran, no se preocupen. Yo creo que hasta fin de semana voy a subir todas mis tareas. Ya, ingeniero, gracias. Esa era mi duda. Lo que Todas pasa es mis, que lo estaban todas buscando mis y no las clases. encontrábamos. Sí, todas mis clases las voy a subir, pero en este fin de semana voy a hacer ese trabajito. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, esta ha sido la clase. Vamos a seguir avanzando de a poco, pero a paso lento, pero seguro. ¿Listo? Para que lleguen a un buen término. Gracias, chicos. Nos vemos.